Buenas tardes, de nueva cuenta queriendo compartir con ustedes un tema más del sistema acusatorio. Me gustaría platicar un poquito de los actos procedimentales, pero ubicándome específicamente en los actos de investigación y hacer una distinción entre actos de investigación y actos de prueba. Los actos del procedimiento, si pudiéramos clasificarlos de alguna manera, podríamos utilizar la clasificación en la que por un lado tenemos actos de investigación ejecutados por las partes y por otro lado por el órgano jurisdiccional. De esta manera, los actos del procedimiento ejecutados por la parte acusadora podrían ser, por ejemplo, el ejercicio de la acción penal en el caso de la Fiscalía, cuando es la acción penal pública, el ejercicio de la acción penal por particular, cuando la ejerce la víctima a través de su asesor jurídico. Algunas pretensiones en lo específico que pudieran solicitar estas partes, como son, por ejemplo, la petición de alguna medida cautelar, la modificación de una medida cautelar, y en lo específico algunas actuaciones que van dirigidas al fiscal o al Ministerio Público, como son la aplicación de criterios de oportunidad, la petición de un sobreseimiento, etcétera, ¿no? Por parte de la defensa también hay una serie de actuaciones, todas ellas están relacionadas con la resistencia que ejerce la defensa a las pretensiones que tiene Fiscalía. Por lo tanto, bueno, podríamos ubicar ahí algunas de estas actuaciones o diligencias que puede llevar a cabo la defensa en aras de ese propósito. Por su parte, los actos ejecutados por el órgano jurisdiccional se ubican dentro del ámbito decisorio de estos actos del procedimiento. Por ejemplo, las resoluciones que emite el órgano a través de autos o sentencias. Muy bien, todos los actos del procedimiento, por regla general, cuentan con dos tipos de controles. En primer término hablaría de los controles de verticalidad y horizontalidad que se pueden ejecutar en el procedimiento. El acto de verticalidad es la toma de decisión que hace el juzgador frente a una pretensión planteada por una de las partes y la resistencia opuesta por la otra. Frente a este tipo de actitudes de las partes, el juez tiene que tomar ciertas determinaciones en un amplio sentido de imparcialidad y por lo tanto se denomina verticalidad. Por su parte, los actos del procedimiento están sujetos al control de las propias partes a través del principio de contradicción. Se dice que en estos sistemas en realidad no existe proceso si no hay contradicción. Y la manera de ejercerlo es precisamente frente a la pretensión y la resistencia que oponen las partes, cuidándose mutuamente de que ambos ejerzan su rol de parte dentro de los límites que permite la propia legalidad. Dentro de los controles que se ejercen por parte del órgano jurisdiccional, hay ciertos actos del procedimiento que requieren que el órgano jurisdiccional tome control de esos actos de manera previa, es decir, antes de que se ejecute el acto hay que solicitarle al juez y que el juez los autorice. A esos controles se les llama controles previos. Cuando el órgano jurisdiccional tiene que hacer la revisión de un acto del procedimiento que fue ejecutado, se dice que entonces ejerce un control de tipo posterior. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito de los actos de investigación. Dentro de los actos del procedimiento hay una especie de actos denominados actos de investigación. La pretensión de este tipo de actos es, en primer término, que a través de estos actos de investigación, a través del resultado de ellos, se puedan establecer hechos que puedan ser llevados al proceso. ¿Cuáles son los hechos que más importan a los fiscales para poder llevarlos al proceso? Básicamente son dos hechos fundamentales, ¿no? El primero es encontrar hechos o encontrar datos que le permitan establecer que el hecho que la ley señala como delito se ha cometido. Y los otros datos que requiere son que establecer que el imputado de alguna forma
ha intervenido en los mismos. Por lo tanto, para eso entonces el fiscal tendrá que desarrollar ciertos actos de investigación. ¿De qué depende la selección de los actos de investigación? Evidentemente del tipo de hecho que está apreciando. Y veamos un ejemplo. En primer lugar, cuando el fiscal toma conocimiento de un hecho, surgen entonces las dos primeras grandes hipótesis a investigar. La primera hipótesis se llama hipótesis delictiva, en donde la fiscalía lo que pretende es primero establecer qué tipo de hecho es, para poder fundar así una tesis de cierto delito. Voy a citar un ejemplo. Si llegan a un lugar de un hecho y encuentran el cuerpo sin vida de una persona, las posibles hipótesis más obvias serían un homicidio, un suicidio o quizás un evento natural, un infarto que ha sufrido una persona. Para determinar cuál de estas hipótesis es la más adecuada al resultado de esa investigación, pues evidentemente el fiscal tendrá que seleccionar ciertos actos que lo lleven en primer término a pasar de la hipótesis del delito de homicidio, ahora sí en una tesis, en primer término tesis, del delito de homicidio, ¿no? Para construir con eso posteriormente poder probar una teoría del delito. Una vez que se ha identificado que existe un homicidio, las siguientes hipótesis a resolver son las hipótesis del caso. Ahí tenemos entonces que habrá que responder el cómo pasó, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, quién ha cometido este hecho. Y la propia investigación le va a ir arrojando respuestas a esas hipótesis de tal manera que finalmente, para poder llegar a un juicio, ya se cuente con una tesis del caso. Ahora bien, tratándose de actos de investigación y haciendo la relación con el control previo y con el control posterior, nosotros encontramos que los actos del procedimiento que requieren un control previo se encuentran previstos en el artículo 252 del Código Nacional. Y ahí tenemos ejemplos donde se señala que se podrán llevar a cabo ciertos actos de investigación siempre y cuando haya una orden judicial previa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el cateo, la intervención de comunicaciones telefónicas, la exhumación de cadáveres y todas las fracciones que está contemplando el artículo 252. Sin embargo, hay un grupo de actos de investigación a los que aparentemente no requieren control. Y digo, es un control, no hay control aparente, porque si bien es cierto que el código en el 251 señala estos actos de investigación no requieren control, no significa que no se van a ejecutar siguiendo reglas procesales. Significa que no es que no se van a ejecutar reglas procesales al desarrollar el acto. No significa que se ejecuten arbitrariamente, a eso me quiero referir. Significa, en todo caso, que esos actos se pueden llevar a cabo por la Fiscalía, pero posteriormente pueden tener consecuencia el que no se hayan cubierto, por ejemplo, requisitos de admisibilidad, requisitos de procedibilidad, límites que la propia ley ha establecido en esas actuaciones. Por ejemplo, en el reconocimiento de personas, por ejemplo, en la inspección de un lugar de un hecho, en la inspección de un vehículo, en la inspección de una persona. Si bien se señala que no requieren autorización judicial, el mismo Código Nacional, en el artículo relativo a cada uno de esos actos de investigación, ha establecido las reglas específicas para llevarlos a cabo. Por lo tanto, de no hacerse de esta manera, ¿dónde veo un verdadero control posterior de este acto? Pues lo puedo llevar a cabo a través de promover el incidente de nulidad de determinada actuación porque, en primer término, ha violado un derecho fundamental o porque ha violado una regla del procedimiento. Y
Otro mecanismo de control posterior lo constituye la propia exclusión de los medios de prueba obtenidos con ese acto de investigación, de acuerdo a lo que establece el artículo 346 en sus 4 fracciones. Tenemos una serie de exclusiones a medios de prueba que se hayan obtenido, por ejemplo, para fines dilatorios, con violación a derechos fundamentales, que previamente hayan sido declarados nulos o que no estén siendo ofrecidos conforme a las reglas procesales para ejecutar su desahogo. Por lo tanto, de alguna manera, el mensaje es que hay límites en la actuación de los operadores, porque al final de cuentas el proceso es eso. El proceso es una garantía, la garantía de garantías, dicen algunos autores. Ahora bien, el proceso es un límite a las actuaciones de quienes ejercen el poder dentro del proceso. Y incluso límites a la actuación de la defensa. Todo acto de investigación que se lleve a cabo requiere o amerita ser registrado para, de alguna manera, por así decirlo, para que tengan una existencia procesal, se requiere que haya un registro de los mismos. El artículo 260 del Código Nacional define como antecedente de investigación, de la investigación, a todo registro de un acto de investigación que ha sido incorporado en la carpeta. Por lo tanto, a todo aquello que sea resultado de un acto de investigación, que haya un registro del mismo en la carpeta, se le denominará antecedente de la investigación. Muy bien, ¿cuál es la utilidad que tienen los antecedentes de la investigación para fundar la sentencia? Básicamente, nada, ninguno. No digo que el acto de investigación no haya servido. Digo que si no ha sido desahogado el medio de prueba relacionado a ese acto de investigación, ese hecho establecido a través de ese acto de investigación no existe para el proceso. ¿De dónde se fundan estas opiniones? Si revisamos el artículo 259 en su tercer párrafo, ese artículo señala de manera muy concreta: carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva los antecedentes recabados. Hace referencia a los antecedentes de la investigación. Y un párrafo más adelante dice: solamente serán valorados pruebas que hayan sido desahogadas. ¿Ok? Y luego ese mismo artículo dice: salvo excepciones. En un segundito me voy a referir precisamente a esas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que contempla nuestro Código Nacional para efectos de que se pueda dar validez a un acto de investigación que no ha sido desahogado y que sirva para fundar una sentencia? Voy a citar algunos ejemplos nada más. ¿Okay? El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado en el artículo 203 tiene requisitos de admisibilidad, dentro de los que destaca que el juez, para poder admitir el procedimiento abreviado, deberá cerciorarse que existan datos que permitan corroborar la imputación. Con base en estos datos, el juzgador entonces hará una toma de decisión para fundar su sentencia. Así que, en este caso, estamos viendo cómo un registro, un antecedente, está cobrando valor para que apoye la decisión judicial. Los registros empleados para apoyo de memoria, para evidenciar contradicciones o para superarlas durante el juicio, de alguna forma, no lo dice textualmente el código, pero de alguna forma se convierten en estas excepciones de valor. ¿Por qué? Porque supongamos que si una víctima durante su declaración o un testigo durante su declaración en juicio mintiera, entonces nosotros podemos aplicar una técnica que nos va a permitir extraer un registro
que es el registro que el propio testigo había dado en la etapa de investigación, en un acto de investigación llamado entrevista, en donde había dicho una cosa distinta a la que está declarando en juicio. Por lo tanto, aplicando esta técnica, yo lo que le digo al juez es: réstale valor a lo que está diciendo el testigo en este momento, porque lo voy a confrontar con lo que había dicho previamente, y tienes que considerar que lo dicho previamente tiene mucho más validez o más credibilidad, dado que era su declaración que dio ante la autoridad, que era muy reciente la fecha de los hechos y podía recordar con total plenitud lo que había ocurrido. Así que cuando nosotros sacamos el registro, sacamos el antecedente y confrontamos a un testigo, a un perito durante el juicio, entonces de alguna manera el juez podrá posteriormente, al momento de fundar su resolución, señalar que pese a que el testigo había manifestado algo, el registro con el que se había confrontado decía algo distinto y el juez decidió darle mayor valor al registro. Entonces ahí vemos una excepción en el tema de los registros. El Código Nacional tiene otra excepción bastante cuestionable que está contemplada en el artículo 386. Lectura de declaraciones anteriores, y señala que podrá leerse o reproducirse durante el juicio algunos registros y nos plantea dos fracciones. Cuando el testigo o coimputado hayan fallecido o presenten algún trastorno mental transitorio o permanente o hayan perdido la capacidad para declarar en juicio, se podrá entonces dar lectura o reproducir el registro o el antecedente. La otra cuestión es ante la incomparecencia del testigo o del perito o del propio coimputado, cuando pudiera ésta ser atribuible directamente a alguna situación del imputado, es decir, que él hubiese intimidado de tal manera que no pudiesen comparecer en juicio. Y platicándolo con un extraordinario procesalista, el profesor doctor Rodrigo Rivera, él señalaba que esta excepción es sumamente peligrosa en estos sistemas, dado que sería muy fácil con posterioridad o en algún momento que alguien hiciese notar o justificara la ausencia de un testigo y entonces volviéramos estos procesos como un juicio de lectura de actas o de registros, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre los actos de investigación con los actos de prueba? Bueno, los actos de prueba son aquellos encaminados al establecimiento de la verdad de los hechos para el juzgador, que es el encargado de decidir la cuestión de fondo, ¿no? El factum, ¿ok? Por lo tanto, el acto de prueba, o por acto de prueba nos estamos refiriendo a todo aquello que resulte ser práctica probatoria. Y dentro de la práctica probatoria no entran los actos de investigación o los registros. Decía yo, no es que no tengan utilidad, dado que pueden ser útiles en las etapas previas o etapas de preparación. Los registros me sirven, si soy fiscalía, para fundar mi vinculación a proceso. Me sirven para la pretensión, justificar mi pretensión de una medida cautelar. Me sirven para fundar una acusación, pero no me sirven para que se decida el fondo de la cuestión. Ahora, ¿qué son propiamente los actos de prueba? Que yo decía hace unos momentos que es práctica probatoria. Dentro de los actos de prueba encontramos pues aquellas actividades que van encaminadas a que se logre el desahogo y la incorporación, que son también dos actos. Estos actos de prueba se van a regir por reglas del procedimiento, porque si bien es cierto que la valoración de la prueba es libre, el juez va a darle el valor probatorio que quiera al medio de prueba que quiera,
no significa que no deba de estar ajustado, digamos, a reglas de tipo procesal y además a principios relacionados con el tema probatorio. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el descubrimiento probatorio y responde a algunos principios. El descubrimiento probatorio responde al principio de publicidad, en tanto que debe de hacerse público el medio de prueba que llegará a juicio, y hacerse público me refiero a que mi contraparte conozca cuáles son los medios de prueba que yo pretendo llevar, sobre qué van a declarar, para que estemos en condiciones de igualdad y podamos ejercer una debida contradicción. Y ahí es donde surge el siguiente principio, que es el principio de igualdad procesal, uno de los principios bases del debido proceso. Por lo tanto, si las partes mutuamente no se hacen el descubrimiento de manera correcta, se atenta contra la igualdad procesal, dado que una de las partes no tendrá la igualdad en cuanto a haber conocido previamente el medio para poder funcionar en materia probatoria. Otra de los actos de prueba lo constituye el ofrecimiento de los medios de prueba. ¿Cómo debe de ejecutarse? Lo dice el propio Código Nacional. Ahí hay que revisar siempre, cuando se habla de este tipo de actividades, el tema de la pertinencia de los medios de prueba, es decir, sobre lo que va a declarar, si tiene relación con los hechos, y la idoneidad del medio, es decir, si el medio es capaz de llevar a juicio lo que dice que va a llevar a juicio, ¿no? Si un testigo se va a referir a una cuestión que es netamente científica, pues ese medio de prueba no resulta ser idóneo. O un perito hablando de una disciplina de la que no es experto. Ahí tenemos ejemplos de falta de idoneidad. Otra de las actividades probatorias lo constituye la propia admisibilidad. Y para ello, pues se siguen estas reglas de exclusión para que el juez, antes de admitir, pudiera determinar si se admite o no se admite determinado medio probatorio. Posteriormente, entonces, tenemos actividad que la constituye el propio desahogo del medio de prueba, y que esta depende el desahogo de los medios de prueba depende de la naturaleza de cada medio de prueba. Cada medio de prueba se desahoga de manera diferente. Un testigo desahoga de una forma, y un perito de otra, y un documento de otra manera, y una evidencia física es otro estilo, ¿no? Y luego tenemos el tema de la incorporación a juicio. ¿Por qué? Porque en cuanto a testigos o peritos, la incorporación se da conforme no exista la refutación de los hechos manifestados. En automático, si no hay controversia sobre ellos, este es uno de los criterios que debe de tomar el juez para admitir como hecho cierto algo que el testigo o el perito ha manifestado, si no hay contradicción o refutación al respecto. Los documentos se incorporan de otra manera, vía lectura, y la evidencia física, hay una serie de reglas y técnicas que hay que desarrollar, porque para que pueda ser incorporado necesita previamente ser reconocido. Entonces, estos actos de prueba, sin lugar a dudas, no tienen nada que ver con los actos de investigación, y a veces se confunden. En el Estado de México ha ocurrido con mucha frecuencia que se han ofrecido como medios de prueba, de manera documental, los cateos, las intervenciones telefónicas, actas ministeriales elaboradas por el Ministerio Público, por ejemplo, sobre la preexistencia de algún objeto y demás, cuando sin lugar a dudas esto ha sido un terrible error, porque están considerando como un medio de prueba lo que en realidad es un acto de investigación. En alguna ocasión vi audiencias donde connotados profesionistas, juristas y demás, pedían la exclusión de un medio de prueba de naturaleza de evidencia física, en virtud de que no se había ofrecido la cadena de custodia. La cadena de custodia es un requisito, forma parte de un proceso de registro, que lo único que hace es generar la presunción de legalidad en la obtención del objeto.
Si el objeto no fue obtenido conforme a reglas del procedimiento o conforme al respeto a los derechos humanos, es la parte que invoca la exclusión de esa evidencia física la que tendrá que probar la ilegalidad o la ilicitud. Entonces, para no cometer este tipo de errores que luego se replican en la práctica. Ahora, ya vimos entonces que lo que sucede con la actividad probatoria es, como decía un profesor, que la actividad probatoria es de índole dicotómica, es decir, son dos momentos diferentes. Un primer momento lo constituyen los actos de investigación en las etapas previas al proceso, y otra lo constituyen las etapas, la de preparación a juicio, donde se hace ofrecimiento, descubrimiento, admisión, etcétera, y su propio desahogo. Entonces son dos fases relativas a los elementos probatorios, y por eso se le denomina dicotómica. Pero se dice que hay actividades de tipo monofásica, es decir, que en algún momento hay ocasiones en las que en un solo estadio pareciera que la prueba se ha recepcionado en un solo estadio y no tuvo que ser desahogada. Cito, por ejemplo, actividad monofásica, la de la prueba anticipada, porque en actividad probatoria se tiene un registro de un testigo, una entrevista, el testigo manifiesta que no estará en el país, que debe irse de él, y se tiene que recepcionar ese medio de prueba, a lo mejor en la etapa de investigación o en la etapa intermedia. Y lo que se hace es que se reproduce en juicio. Entonces, ahí tenemos una actividad de tipo monofásica y se dejó para juicio exclusivamente el tema de la valoración. Otra actividad de tipo monofásica es la prueba superveniente o medio de prueba nuevo que surge a consecuencia de la declaración de algún otro medio de prueba. Por ejemplo, un testigo quien durante el juicio refiere que existe otro testigo que conoce ciertos aspectos de los hechos que este testigo no puede referir en ese momento y que antes no había comentado la existencia de ese medio de prueba. Bueno, ahí ha surgido este medio de prueba que amerita, en algunos casos, ser recibido para que el tribunal de enjuiciamiento pueda llegar a las conclusiones sobre los hechos. Es actividad monofásica porque todo esto se está desarrollando en la etapa propia de juicio. Actividad monofásica que era muy común, la actividad de los sistemas tradicionales antes del sistema acusatorio, porque el Ministerio Público investigaba, en virtud de esa fe pública con la que contaba, incorporaba los elementos de su investigación en un expediente, y entonces muchos de ellos se tenían por probados, y tenía la virtud, además, de que algunos de estos medios de prueba tenían un valor legal. Ya la propia ley decía qué crédito, qué mérito tenían esos medios de prueba, y bueno, finalmente abonó eso a una actividad monofásica que distorsionó el resultado de muchas investigaciones y de muchos procesos. Espero que haya sido de utilidad la información que les di y que la haya yo podido explicar adecuadamente y de manera completa. Les mando un saludo y un abrazo para todos. Gracias por su atención.